Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:18. Guillermo Churruchumbi está conectado con nosotros vía telemática, ex alcalde del cantón Cayambe, ex candidato recientemente a la prefectura de la provincia de Pichincha, y hoy es uno de los 3 candidatos a ocupar la coordinación del movimiento Pachakutik. Esto se resolverá el sábado 29 de abril, una reunión de esta organización política que no estará seguramente exenta de la polémica, sobre todo por los últimos episodios ocurridos, derivados, por ejemplo, de la postura de Pachakutik sobre el juicio político al presidente de la República, y a inicios de semana la difusión de un audio cuya voz ha sido reconocida es de la actual subcoordinadora de Pachakutik y también candidata a la coordinación, la dirigente Cecilia Velázquez. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días con los amigos que están en sintonía de Sonorama, la señal nacional, y por supuesto con querido Fabricio Vela. Aquí estamos para conversar. Gracias, Guillermo. A ver, han pasado 4 días desde que se difundió el audio atribuido a la señora Cecilia Velázquez. Ella ha reconocido que es su voz, pero ha tratado de matizar el contexto de lo que se dijo. Esto, sin embargo, ha generado una discusión sobre una supuesta negociación política en el marco, inclusive, del juicio político al presidente de la República. ¿Ustedes a la interna de Pachakutik han analizado este tema, Guillermo? Mire, todavía no existe en el Consejo Ampliado del Movimiento Pachakutik. Seguramente en los próximos días se convocarán, inclusive llevar al Tribunal de Ética y Disciplina para que se realicen las investigaciones, los testimonios y las sanciones correspondientes. Realmente este hecho es una situación lamentable que nos deja una mala imagen para el movimiento Pachakutik. Sin embargo, no se olvide que no es todo el Pachakutik. Aquí existen nombres y apellidos de las supuestas negociaciones, así es que en los espacios ampliados del movimiento Pachakutik, las organizaciones desde los territorios, las coordinaciones desde las distintas provincias del país sabrán realizar el juzgamiento y sobre todo las sanciones correspondientes. Yo no soy quien para sancionar, al contrario, sí decir es que nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones colectivas, respetuosos con las decisiones de las organizaciones sociales, con los sentimientos, con los afectos del pueblo ecuatoriano. Pero ustedes tienen claridad, usted, Guillermo, tiene claridad sobre el contexto de este audio de la señora Velázquez. ¿Usted qué piensa que dijo o que quiso decir, Guillermo Churruchumbi? Bueno, realmente es un audio que habla de negociaciones, una supuesta negociación, y usted sabe que no ha habido ninguna resolución de las organizaciones. Si hubiese habido alguna resolución de las organizaciones, está bien establecer este tipo de conversaciones. Mientras no exista autorización o decisión colectiva, no está permitido aquellos tipos ni conversaciones, peor negociaciones. Y esto ocurre en el contexto del juicio político. Pachakutik, o mejor dicho, la CONAIE tiene una postura, pero Pachakutik, al menos a nivel de bancada, no ha tomado una decisión. Conversamos el pasado martes con el coordinador de la bancada, Mario Ruiz, sobre la posición de este bloque sobre el juicio político, y dice que todavía no se ha tomado una decisión. Pero hay una postura de la CONAIE de ir al juicio político y de votar a favor de la censura de destitución. Y aquí volvemos a la pregunta que hemos manejado a lo largo de la semana. Si Pachakutik efectivamente está dividido en 2 o 3 facciones, y cómo usted visualiza que se va a procesar el momento de la votación del juicio político. Guillermo. Bueno, primero decir que hay resoluciones colectivas, tanto en la Asamblea del Ecuarunari, en el Parlamento del Pueblo, donde participaron más de 85 organizaciones de todo el país que no son parte de la CONAIE. En el Parlamento también hubo una resolución, un llamado de atención
para que el bloque del movimiento Pachacuti y otros partidos políticos voten por el juicio político y por la destitución del señor presidente de la República. Y luego también en la asamblea del Consejo Ampliado de la CONAIE, también no es una decisión del compañero Leonidas Diza, es la decisión de los líderes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. También manifestaron una resolución de que se debe hacer la votación a favor del juicio político y de la destitución del señor presidente de la República. Y además también el 90% de los ecuatorianos, también están apoyando la destitución del presidente de la República. Y por lo tanto, aquellos que somos defensores del agua, defensores de la naturaleza, defensores de los derechos humanos, debemos de sintonizar, es decir, el movimiento Pachacuti, los asambleístas. No se olvide que ellos se deben al pueblo. El pueblo les dio la importante votación. Gracias al apoyo del pueblo están en ese curul y por lo tanto estoy seguro que ellos van a respetar las decisiones de las organizaciones sociales y las organizaciones de la CONAIE. Y sobre todo también, hace 3 semanas hubo una resolución del Consejo Ampliado de Pachacuti, donde estuvieron presentes las 24 coordinaciones del movimiento Pachacuti. Y en una de las resoluciones es pedir al bloque del movimiento Pachacuti votar a favor del juicio político y la destitución del señor presidente de la República. Esas son las resoluciones orgánicas, no es una decisión de una o dos personas, así es que ya está en manos del bloque del movimiento Pachacuti. Cecilia Velázquez, cuando generó su explicación a través de un comunicado, insistió en que ella tiene una postura a favor del juicio político y de la censura y destitución del presidente de la República, señalando que incluso adhiriéndose a la postura de la CONAIE, pero ha señalado que esto extrañamente surge en el contexto de que estamos a puertas de la elección del nuevo coordinador o coordinadora de Pachacuti, y ha atribuido a que podría ser esto parte de una especie de campaña en su contra. ¿Usted cómo le ve, tomando en cuenta que usted es adversario de Cecilia Velázquez en esta carrera por captar la coordinación de Pachacuti? Guillermo. Bueno, no se olvide que también, primero los gobiernos de turno, todos los gobiernos de turno, sin excepción, han intentado dividir al movimiento Pachacuti, dividir y cooptar a algunos dirigentes del movimiento indígena. Así es que por todos lados existen las oposiciones, intentan inclusive los otros partidos políticos, ojalá se fraccione el movimiento Pachacuti, pero eso no va a ocurrir en los distintos espacios colectivos internamente vamos a debatir, discutir, y si aquellos que tienen que ser sancionados, así lo decidirán los espacios colectivos. Así es que, por mi lado, vamos a seguir con este nuevo desafío de generar procesos de unidad, de conversación, de diálogo interno con los asambleístas, con los prefectos, con los alcaldes. No se olvide que somos la segunda fuerza política y por lo tanto también trabajaré en las 24 provincias del país para generar diálogos horizontales, participativos, para levantar una agenda política del país. No se olvide que el movimiento Pachacuti es el único movimiento que defiende los derechos humanos, que defiende los derechos de los jóvenes, los derechos de la naturaleza. Inclusive en las jornadas de movilización que hubo en los años pasados por el tema del incremento del precio del combustible, ahí estuvimos defendiendo los derechos de la mayoría de los ecuatorianos y vamos a seguir trabajando en esa línea de defender a los excluidos, a aquellos que no tienen voz, a la gente de la ciudad, a la gente del campo. Así es que esa es nuestra forma y nuestra visión de trabajo. Usted ha sido identificado como el candidato del presidente de la CONAIE, Leonidas Diza. ¿Es así, Guillermo? Quisiera mencionarles también en la ciudad de Baños, en la asamblea del Ecuarunare, se habló de 2 nombres posibles para el movimiento Pachacuti. El nombre del doctor Luis Macas
un reconocido líder del movimiento indígena, y por supuesto también de Guillermo Churuchumbi. Estos dos nombres se llevó al Consejo Ampliado, a la Asamblea de la CONAIE, donde se reúnen el Ecuarunari, la Confeñaye, la CONAICI y por supuesto también el Consejo de Gobierno de la CONAIE, en este espacio multitudinario, reunidos en la Casa de la Cultura, donde estuvieron cerca de 400 líderes indígenas, líderes comunitarios, y ellos decidieron por consenso coger el nombre de Guillermo Churuchumbi para nombre de consenso desde las organizaciones para la Coordinación Nacional de Pachacuti. Así es que estoy en esa línea, soy respetuoso, no es a título personal, no es una decisión mía, más bien es una decisión colectiva desde las organizaciones, así es que estamos con este nuevo desafío. Pero le insisto, usted es el candidato de Leonidas Issa, y le hago esta pregunta porque a Cecilia Velázquez la identifican como la candidata de otro sector de Pachacuti, de aquel, digamos, que apoya a Ricardo Vanegas y otros legisladores, y a Jorge Herrera lo ubican como candidato que tiene otro tipo de apoyos. ¿A usted lo podemos ubicar como el candidato oficial de Leonidas Issa, del presidente de la CONAIE? Soy candidato de los pueblos y nacionalidades, soy el candidato de las organizaciones. No se olvide que el compañero Leonidas no decide solo. Yo no sé por qué estigmatizan, porque yo no sé por qué lo señalan con dedo. Es una candidatura desde las organizaciones, en este caso liderado por el compañero Leonidas Issa. Correcto, Guillermo. ¿Va a haber algún cambio? ¿Cómo está prevista la asamblea del próximo sábado, que entiendo será en la provincia de Pastaza? Arribarán el día 29 de abril. Habrán 24 delegaciones de las 24 provincias del país, 50 por cada provincia participan en las votaciones internas democráticas del movimiento Pachacuti, y así es que aspiramos decir a todos los militantes que yo, como Guillermo Churuchumbi, vengo desde abajo, vengo desde el territorio. Mi experiencia de haber sido líder comunitario, expresidente de la Confederación del Pueblo Cayambi, he sido 27 años militante del movimiento Pachacuti, he estado en las buenas y en las malas, en los momentos más difíciles hemos estado participando en el movimiento Pachacuti, así es que yo soy 100% gente nueva, gente que vengo desde abajo, desde el territorio. El poder hay que construir desde abajo. Así es que cuando llegue a la coordinación nacional, ese es el trabajo que realizaremos en el territorio, conversando con las coordinaciones, conversando con los líderes, conversando con las autoridades electas como alcaldes, con prefectos, y juntos levantaremos una agenda política para este país. En los próximos, si Dios quiera, nosotros queremos ser gobierno. Y han pasado todos los gobiernos y lastimosamente no han dado respuestas fundamentales. El derecho a la educación, el derecho a la salud, que es fundamental para nuestros habitantes. Así es que con la experiencia de haber sido alcaldes, de haber sido prefectos, de haber sido juntas parroquiales, con esta experiencia queremos ser gobierno del Ecuador. Correcto, Guillermo Churuchumbi. Gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a Fabricio y a todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio. Igualmente, decirles a todos los amigos oyentes un buen día, con mucha alegría. En usted depende de seguir luchando por su familia, de seguir luchando por este país. Un abrazo grande, buen día para todos y todas. Gracias, buenos días a Guillermo Churuchumbi, quien aspira a convertirse en el coordinador del movimiento Pachacuti en esta carrera electoral, donde además participan Cecilia Velázquez, la actual subcoordinadora de la organización política y cuyo nombre ha estado en el ojo de la tormenta a lo largo de esta semana, luego de que se difundió un audio, esto lo hizo el portal digital Aposta, donde en una conversación, en una reunión política, ella habla de ministerios, ¿no? El contexto fue que a mí no me den
de pasacafé, sino un ministerio completo. Palabras más, palabras menos, pero esto es lo que ha generado una gran discusión y controversia, porque se da en el contexto justamente del trámite del juicio político contra el presidente de la República, y porque además el gobierno no ha oficializado, tampoco lo ha hecho Pachacutic, algún tipo de conversación formal. Porque la política debería hacer eso, ¿no? Que si mañana o pasado hay algún tipo de entendimiento, se formalice y se transparente y no se hagan pactos entre gallos y medianoche, que es la típica en la política ecuatoriana. Y el otro candidato a la coordinación de Pachacutic es Jorge Herrera, dirigente indígena, quien ya se desempeñó en el pasado como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Que los episodios de estas horas inevitablemente van a marcar la elección de la próxima semana, sin lugar a dudas, pero además va a marcar también el desarrollo del juicio político al presidente, que por cierto el día de hoy cumplirá la tercera jornada de comparecencias dentro de esta etapa de acción de la prueba, que tiene que ver con el trámite de la interpelación en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.